Me dijeron que no me necesitaban para cuidar a mi nieto, hasta que se quedaron sin nana. Pero esas palabras, tan simple en apariencia, esconde una herida que se abrió hace 3 años y que aún sangra cada vez que veo a Sebastián corriendo por el parque con sus rizos dorados brillando al sol. Todo comenzó cuando mi hijo Andrés se casó con Valeria M. Una mujer impecable, debo admitirlo. Cabello siempre perfectamente peinado, uñas que jamás mostraban una astilla, ropa que parecía recién salida de una revista. Trabajaba en una firma de abogados importante, manejaba un BMW último modelo y hablaba 3 idiomas. ¿Cómo podía yo, una mujer de 68 años que había criado a 4 hijos lavando ropa ajena, competir con semejante perfección? Desde el principio, Valeria dejó claro que tenía otros planes para la crianza de su futuro hijo. Planes que no incluían a una suegra demasiado involucrada, como me llamó una vez durante una cena navideña, mientras cortaba el pavo con una precisión quirúrgica que me hizo estremecer. «Mamá, entiende», me dijo Andrés esa noche, mientras yo fregaba los platos que Valeria había dejado remojando en el fregadero. Valeria quiere hacer las cosas a su manera. Es normal, ¿no? Normal. Esa palabra se convirtió en mi enemiga. Normal era que no me consultaran sobre el nombre del bebé. Normal era que no me invitaran a las citas médicas. Normal era que cuando Sebastián nació, yo fuera la última en conocerlo, después de los padres de Valeria, que habían volado desde Madrid para estar presentes. Recuerdo perfectamente el día que me dijeron que habían contratado a Carmen, una nana profesional con referencias impecables. Estábamos en su salón, un espacio tan inmaculado que daba miedo tocar cualquier superficie. Sebastián tenía apenas 2 meses y dormía en un Moisés que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. «Esperanza», comenzó Valeria, usando ese tono que reservaba para cuando quería sonar dulce pero firme. «Sabemos cuánto quieres ayudar con Sebastián, pero hemos decidido contratar ayuda profesional». «¿Profesional?», pregunté, sintiendo cómo mi voz salía más aguda de lo normal. «He criado a 4 hijos». «Claro, claro», intervino Andrés rápidamente. «Pero los tiempos han cambiado, mamá. Carmen tiene certificaciones en primeros auxilios, estimulación temprana, método Montessori». «Yo le enseñé a caminar a tu padre cuando tenía 9 meses», repliqué. Pero mis palabras se perdieron en el aire acondicionado que mantenía la casa a una temperatura perfecta. «Además», continuó Valeria ajustando una almohada que ya estaba perfectamente colocada, «queremos que disfrutes de tu jubilación, que tengas tiempo para ti, tiempo para mí». Como si a los 68 años lo que más necesitara fuera tiempo libre, cuando lo que realmente anhelaba era tener a mi nieto en brazos, cantarle las canciones que le había cantado a su padre, contarle las historias que habían sido el tesoro de nuestra familia durante generaciones. Pero asentí, sonreí, dije que entendía, porque eso es lo que hacemos las mujeres de mi generación, sonreímos y asentimos, aunque por dentro se nos esté desmoronando el mundo. Carmen llegó una semana después, rubia, alta, con un acento que no logré identificar pero que sonaba educado y sofisticado. Hablaba de rutinas estructuradas y desarrollo cognitivo temprano, mientras cargaba a Sebastián con una técnica que, admito, parecía salida de un manual de instrucciones. Los primeros meses fueron una tortura silenciosa. Cada vez que visitaba, y las visitas eran cada vez más espaciadas y programadas, veía cómo Carmen conocía cada gesto de Sebastián, cada llanto, cada sonrisa. Ella era quien lo consolaba cuando lloraba, quien celebraba sus primeros intentos de voltear, quien estaba ahí cuando dio sus primeros pasos. «¿No es maravillosa?», me preguntó Valeria un día, mientras observábamos a Carmen enseñarle a Sebastián algunos gestos básicos de lenguaje de señas. Sebastián ya conoce 5 señas. Carmen dice que es excepcionalmente inteligente. Yo conocía esa inteligencia. Había visto los mismos ojos curiosos en Andrés cuando tenía esa edad. Había sido yo quien había notado cómo observaba todo, cómo imitaba sonidos
cómo se las ingeniaba para alcanzar juguetes que estaban aparentemente fuera de su alcance. Pero ahora esos descubrimientos pertenecían a Carmen, y yo me había convertido en una espectadora en la vida de mi propio nieto. Las cosas empeoraron cuando Sebastián cumplió 1 año. La fiesta fue un evento digno de revista, decoración temática, catering profesional, fotógrafo contratado. Yo llegué con un regalo envuelto en papel que había comprado en el supermercado, un cochecito de madera que había visto y que me recordó a los juguetes simples con los que habían jugado mis hijos, sintiéndome ridícula entre las cajas perfectamente envueltas con lazos de seda. ¡Qué pintoresco!, comentó la madre de Valeria, examinando mi regalo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Durante toda la fiesta, Carmen estuvo a cargo de Sebastián. Ella lo llevó a conocer a los invitados, ella le limpió la cara cuando se manchó con el pastel, ella lo tranquilizó cuando se asustó con los globos que estallaron. Yo me quedé en una esquina, sosteniendo una copa de champán que no quería beber, viendo cómo mi nieto era cuidado por una extraña mientras yo, su abuela, era tratada como una invitada más. Esa noche, camino a casa en el autobús, porque conducir se había vuelto difícil, especialmente de noche, no pude contener las lágrimas. Una señora mayor que iba sentada a mi lado me ofreció un pañuelo. ¿Problemas familiares?, me preguntó con gentileza. Mi nieto, logré decir. Es como si no existiera para él. Los niños siempre regresan a sus abuelas, me dijo, dándome una palmadita en la mano. Solo hay que tener paciencia. Paciencia. Otra palabra que aprendí a odiar. Los meses siguientes establecieron un patrón. Mis visitas se redujeron a los domingos por la tarde, 2 horas exactas, siempre bajo la supervisión silenciosa de Carmen o la mirada vigilante de Valeria. No podía alimentar a Sebastián porque alteraba su rutina nutricional. No podía cargarlo demasiado porque estaba en una fase donde necesitaba desarrollar independencia. No podía cantarle porque los sonidos fuertes lo sobreestimulaban. Cada regla era presentada con una sonrisa y una explicación pseudocientífica que me hacía sentir ignorante y obsoleta. Poco a poco, me convertí en una extraña en la vida de mi nieto, permitida pero no bienvenida, tolerada pero no necesitada. El punto de quiebre llegó cuando Sebastián cumplió 18 meses. Había desarrollado una preferencia clara por Carmen, y cada vez que yo intentaba acercármele, él se refugiaba en los brazos de la nana. Durante una de mis visitas dominicales, intenté jugar con él con los bloques de madera que le había regalado y que raramente parecían ser utilizados a juzgar por su estado impecable, pero Sebastián simplemente me ignoró y se dirigió hacia Carmen, levantando los brazos para que lo cargara. «No te lo tomes personal», me dijo Valeria, pero había una nota de satisfacción en su voz que no pudo ocultar completamente. Los niños a esta edad prefieren las rutinas familiares. Rutinas familiares, como si Carmen fuera familia y yo no. Esa tarde, mientras regresaba a casa, tomé una decisión que me dolió más que cualquier cosa que hubiera hecho en mi vida. Dejaría de visitar tan seguido. Si mi presencia no era deseada, si mi amor era visto como una interferencia, entonces me alejaría. No completamente, porque no podía soportar la idea de perder a Sebastián para siempre, pero lo suficiente como para proteger lo que quedaba de mi dignidad. Las visitas se espaciaron a cada 2 semanas, luego a una vez al mes. Andrés ocasionalmente me llamaba para preguntarme por qué no visitaba más, pero cuando le explicaba cómo me sentía, siempre tenía una excusa lista. Valeria estaba estresada con el trabajo. Carmen había implementado nuevas rutinas. Sebastián estaba pasando por una fase difícil. Mientras tanto, mi vida se había vuelto más pequeña y más silenciosa. Mis días transcurrían entre las tareas domésticas, las telenovelas de la tarde y las llamadas ocasionales de mis otras nueras, que parecían entender mejor que Valeria lo que significaba ser abuela. Pero ninguna de ellas podía llenar el vacío que Sebastián había dejado en mi corazón. Las noches eran las peores. Me despertaba pensando en él,
preguntándome si estaría bien, si habría aprendido alguna palabra nueva, si recordaría siquiera mi cara cuando finalmente lo viera de nuevo. Había momentos en los que consideraba llamar a Andrés y pedirle que me dejara llevarlo al parque o hacerle una merienda, pero el orgullo y el miedo al rechazo me detenían. 2 años pasaron de esta manera, 2 años de cumpleaños celebrados a distancia, de primeras palabras escuchadas de segunda mano, de abrazos racionados y amor medido en cucharaditas. Sebastián había crecido y se había convertido en un niño hermoso y articulado que hablaba 2 idiomas y podía identificar formas geométricas complejas, pero que me miraba con la cortés indiferencia que se reserva para los conocidos lejanos. Durante este tiempo, escuché fragmentos de información sobre su vida a través de Andrés, que había empezado a ir a una guardería exclusiva 3 mañanas por semana, que Carmen lo llevaba a clases de natación y música, que Valeria estaba considerando inscribirlo en un programa de inmersión en francés. Está muy avanzado para su edad, me contó Andrés una vez durante una de nuestras pocas conversaciones telefónicas. Carmen dice que tiene un potencial excepcional. Carmen dice: esas 2 palabras se habían convertido en el evangelio de la familia, la autoridad incuestionable en todo lo relacionado con Sebastián. Y yo, que había criado a 4 hijos exitosos, que había navegado crisis familiares, enfermedades y las 1000 pequeñas tragedias de la maternidad, había sido relegada al papel de figurante en mi propia historia familiar. Sin embargo, había algo que ni Valeria ni Carmen podían controlar completamente: los ojos de Sebastián. A veces, durante nuestras breves visitas, lo sorprendía observándome con una curiosidad que no mostraba hacia otros adultos, como si una parte primitiva de él reconociera algo familiar en mí, alguna conexión genética que trascendía las rutinas estructuradas y los horarios perfectamente planificados. Fue durante una de estas visitas, cuando Sebastián tenía casi 3 años, que noté las ojeras bajo los ojos de Carmen. Parecía más delgada, más tensa, y había perdido algo de esa compostura impecable que tanto impresionaba a Valeria. ¿Todo bien con Carmen?, le pregunté a Andrés, mientras Sebastián jugaba con un rompecabezas diseñado para desarrollar su coordinación mano-ojo. Ha estado un poco estresada, admitió. Su madre está enferma y ha tenido que viajar más seguido a su país. No presioné más, pero archivé la información en mi mente. Las grietas, por pequeñas que fueran, eventualmente se convertían en fisuras, y las fisuras, con el tiempo suficiente, podían quebrar incluso las estructuras más sólidas. El cambio llegó un martes por la tarde. Yo estaba regando las plantas en mi pequeño balcón cuando sonó el teléfono. Era Andrés, y había algo en su voz que inmediatamente me puso alerta. «Mamá, necesito pedirte un favor», comenzó sin preámbulos. «Dime, Carmen tuvo que viajar de emergencia. Su madre está muy grave y no sabe cuándo podrá regresar. Valeria tiene una presentación importante mañana que no puede cancelar, y yo tengo esa conferencia en Barcelona que sabes que no puedo posponer». Esperé, sabiendo lo que venía a continuación, pero necesitando escucharlo. «¿Podrías cuidar de Sebastián por unos días?» «Por unos días». Las palabras flotaron en el aire como una promesa que había esperado durante 3 años, pero también llegaron cargadas de ironía. Ahora que realmente me necesitaban, ahora que Carmen no estaba disponible para ser la salvadora perfecta, ahora recordaban que tenían una abuela. «¿Cuántos días exactamente?», pregunté manteniendo mi voz neutral. «Bueno, no estamos seguros. Depende de la situación de la madre de Carmen. Pero probablemente 1 semana. Tal vez 2. 1 semana. Tal vez 2». Después de 3 años de visitas programadas y amor racionado, ahora tenía la oportunidad de estar con Sebastián las 24 horas del día. «Necesito pensarlo», dije, aunque ya sabía cuál sería mi respuesta. «¿Pensarlo? Mamá, realmente necesitamos tu ayuda. No hay nadie más, no hay nadie más». Qué curioso cómo las prioridades cambiaban cuando las opciones se agotaban. ¿Y qué pasa con todas esas rutinas tan importantes? Las comidas estructuradas,
los horarios de siesta, la estimulación temprana. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mamá, sé que las cosas han sido complicadas, pero Sebastián te necesita ahora. ¿Me necesita? ¿O simplemente soy la única opción disponible? Déjame hablar con Valerian. Dije finalmente. Está en una reunión, pero estoy seguro de que estará de acuerdo. Mamá, por favor. Sebastián ya te conoce y nosotros confiamos en ti. Confianza. Otra palabra que había adquirido un sabor amargo en mi boca. Está bien, dije, pero con una condición, la que quieras. No quiero instrucciones, no quiero listas de rutinas, no quiero que me traten como una empleada temporal. Si va a quedarse conmigo, lo haré a mi manera. Otra pausa. Más larga esta vez. Claro, mamá, por supuesto. Después de colgar me senté en mi silla favorita, una vieja mecedora que había pertenecido a mi madre, y miré hacia el retrato de mi familia que colgaba en la pared. Ahí estábamos todos, mis 4 hijos, mis nueras, mis nietos. Sebastián no aparecía en esa foto porque había sido tomada antes de su nacimiento, pero había un espacio vacío a su lado que siempre me había parecido profético. Mañana tendría la oportunidad de llenar ese espacio vacío, al menos temporalmente. La pregunta era si, después de 3 años de distancia forzada, Sebastián y yo podríamos reconocernos el uno al otro. Si el amor que había sido sofocado podría reavivarse, o si simplemente seríamos 2 extraños coexistiendo en el mismo espacio hasta que Carmen regresara para restaurar el orden perfecto de su mundo. Esa noche preparé la habitación que había sido de Andrés cuando era niño. Cambié las sábanas, quité el polvo de los muebles y saqué algunos de los juguetes que había guardado desde que mis hijos eran pequeños. Juguetes simples, hechos de madera y tela, sin luces intermitentes ni sonidos electrónicos, pero que habían inspirado horas de juego imaginativo. Mientras doblaba una pequeña manta que mi madre había tejido para Andrés décadas atrás, me pregunté si Sebastián recordaría algo de las pocas veces que había estado en mi casa, o si mi hogar le parecería tan extraño como yo me había vuelto para él. Al día siguiente, Andrés llegó con Sebastián y una maleta que parecía contener suficiente ropa para un mes. Sebastián, ahora de 3 años, había crecido considerablemente desde la última vez que lo había visto de cerca. Sus rizos dorados habían oscurecido ligeramente y sus ojos azules habían adquirido una expresión más alerta, más consciente de su entorno. Sebastián, dijo Andrés, arrodillándose para quedar a la altura de su hijo, te vas a quedar con la abuela por unos días. ¿Recuerdas a la abuela? Sebastián me miró con esa mirada evaluativa que los niños pequeños reservan para las situaciones nuevas. No había reconocimiento inmediato, pero tampoco miedo, solo curiosidad cautelosa. Hola, Sebastián, dije, agachándome también para encontrar sus ojos. ¿Te gustaría ver tu habitación? Asintió silenciosamente, y esa simple respuesta me llenó de una esperanza que no había sentido en años. Andrés se despidió rápidamente, claramente ansioso por irse antes de que Sebastián pudiera protestar o llorar. Pero mi nieto no lloró. Se quedó parado en la entrada de mi sala, observando todo con esos ojos azules que me recordaban tanto a su padre a esa edad. La diferencia era que Andrés a los 3 años había corrido directamente a mis brazos, mientras que Sebastián mantenía una distancia prudente, como si hubiera aprendido que los adultos eran figuras que debían ser observadas y evaluadas antes de confiar en ellos. ¿Tienes hambre?, le pregunté, recordando que eran casi las 12 del mediodía. Carmen siempre me da almuerzo a las 12:15, respondió con una precisión que me hizo sonreír y entristecerme a la vez. Bueno, aquí el almuerzo llega cuando tenemos hambre, dije, extendiendo mi mano. ¿Quieres ayudarme a preparar algo rico? Dudó por un momento, pero finalmente tomó mi mano. Sus deditos eran cálidos y suaves, y el simple contacto me provocó una emoción tan intensa que tuve que parpadear varias veces para contener las lágrimas. En la cocina, le preparé algo que sabía que ningún niño podía resistir: quesadillas con queso derretido,
cortadas en triángulos perfectos. Nada de comidas gourmet o combinaciones nutricionales complejas. Solo queso, tortilla y el amor que se transmite a través de las manos que preparan la comida. En casa de mami, Carmen corta mi comida en cuadrados, observó Sebastián, examinando los triángulos con fascinación. ¿Te gustan más los cuadrados o los triángulos?, pregunté. Los triángulos son más divertidos, admitió, tomando un bocado y sonriendo por primera vez desde que había llegado. Esa sonrisa, Dios mío, esa sonrisa. Era como ver el sol después de 3 años de lluvia constante. Mientras comíamos, le conté sobre los cuadros que colgaban en mi cocina, pinturas simples que había comprado en ferias de barrio, pero que tenían historia. La del gallo rojo que había pertenecido a mi madre, la del paisaje de montaña que me recordaba al pueblo donde había nacido, la pequeña naturaleza muerta con frutas que había comprado el día que Andrés se graduó de la universidad. ¿Por qué tienes tantos cuadros?, me preguntó, con esa curiosidad genuina que los niños tienen antes de que el mundo les enseñe a no hacer preguntas. Porque cada uno me cuenta una historia, le expliqué. Como los libros, pero con colores en lugar de palabras. ¿Me puedes contar las historias? Claro que sí. Y así comenzó nuestra primera tarde juntos. Le conté sobre el gallo rojo que cantaba tan fuerte que despertaba al pueblo entero, sobre las montañas donde los dragones dormían en las cuevas y sobre las frutas mágicas que podían cumplir deseos si las pedías con el corazón. Sebastián escuchaba con una atención que me sorprendió. Carmen probablemente le leía libros educativos sobre desarrollo cognitivo y estimulación sensorial, pero él parecía hambriento de algo diferente. Historias que nacían de la imaginación y se nutrían del amor. Después del almuerzo, exploramos la casa. Mi pequeño apartamento debía parecer diminuto comparado con la mansión donde vivía, pero él examinaba cada rincón con la meticulosidad de un arqueólogo. Tocó la superficie gastada de mi mesa de comedor, pasó los dedos por los lomos de mis libros viejos, se detuvo frente al pequeño altar donde tenía las fotos de sus abuelos paternos. ¿Quiénes son?, preguntó, señalando las fotografías en blanco y negro. Tu bisabuelo y tu bisabuela, le expliqué. Los papás de tu papá, ¿están muertos? La pregunta directa me tomó desprevenida. Los niños tienen esa capacidad de ir directo al corazón de las cosas sin rodeos. Sí, mi amor, pero mira, aquí están conmigo siempre, dije, tocando mi corazón, y ahora también están contigo. ¿Cómo? Tienes los ojos de tu bisabuelo y las manos de tu bisabuela, mira. Le mostré las fotos donde se podían ver las manos largas y elegantes de mi suegra, tan parecidas a las suyas. Le conté cómo ella había sido pianista, cómo había tocado en salones elegantes antes de casarse y tener hijos. Le expliqué que tal vez él también tenía música en las manos, esperando salir. ¿Tú tienes piano?, me preguntó con los ojos brillantes. No, pero tengo algo mejor, dije, dirigiéndome hacia el armario donde guardaba mis tesoros. Saqué la vieja guitarra de Andrés, la que había tocado durante su adolescencia antes de decidir que la música no era lo suyo. Estaba desafinada y le faltaba una cuerda, pero cuando la puse en mis manos, aún recordaba algunos acordes básicos. ¿Sabes tocar?, preguntó Sebastián, sentándose en el suelo frente a mí. Un poco, admití, intentando recordar cómo se hacía un do mayor. Le toqué una canción simple, una nana que había cantado a todos mis hijos. Mi voz ya no era la misma de hace 30 años, y mis dedos tropezaban con las cuerdas, pero Sebastián me miraba como si fuera la concertista más talentosa del mundo. ¿Me enseñas?, me pidió. Y ahí estábamos, mi nieto y yo, en el suelo de mi pequeña sala, con una guitarra desafinada, aprendiendo juntos. Sus deditos eran demasiado pequeños para formar acordes reales, pero podía rasguear las cuerdas y crear sonidos que lo hacían reír con alegría genuina. Carmen nunca me deja tocar instrumentos, me confió mientras experimentaba con diferentes formas de tocar las cuerdas. Dice que es muy fuerte para mis oídos en desarrollo. ¿Y qué piensas tú?, le pregunté. Pienso que la música es bonita, respondió con la honestidad directa de un niño de 3 años.
Entonces vamos a hacer mucha música juntos. Esa primera noche fue reveladora. Sin las rutinas estrictas de Carmen, Sebastián se comportaba de manera completamente diferente. Era más espontáneo, más curioso, más libre. Durante la cena, que consistió en sopa de verduras casera y pan tostado, me contó cosas que nunca había compartido durante nuestras visitas supervisadas. A veces tengo pesadillas, me dijo, moviendo la cuchara en círculos en su sopa. ¿De qué tipo de pesadillas? De monstruos grandes que gritan mucho. Algo en la manera como dijo que gritan mucho me hizo preguntarme si esos monstruos tenían algo que ver con las discusiones que probablemente escuchaba en casa. Los niños pequeños absorben todo, especialmente la tensión entre los adultos, aunque creamos que no se dan cuenta. ¿Sabes qué hacen los abuelos con los monstruos de las pesadillas?, le pregunté. Negó con la cabeza, pero vi el interés inmediato en sus ojos. Los convertimos en amigos. ¿Quieres que te enseñe cómo? Esa noche, antes de acostarlo, le enseñé el ritual antimonstruos que había usado con todos mis hijos. Revisamos debajo de la cama, donde encontramos solo pelusas que convertimos en nubes mágicas. Abrimos el armario, donde los únicos habitantes eran ropa que parecía bailar en la oscuridad. Y finalmente, encendimos la pequeña lámpara de noche que tenía forma de luna. Los monstruos no pueden vivir donde hay luz de luna, le expliqué. Y además, esta luna me cuenta secretos sobre todos los niños que duermen en mi casa. ¿Qué secretos? Me dice si han sido valientes, si han sido amables, si han hecho reír a su abuela, susurré acariciando sus rizos. Y de ti me ha dicho que eres el niño más especial que ha conocido. ¿En serio? ¿En serio? Se durmió con una sonrisa en los labios, y yo me quedé un rato más sentada en la silla junto a su cama, observando cómo respiraba, cómo se acurrucaba con la manta que mi madre había tejido décadas atrás. 3 años. 3 años había perdido de estos momentos. 3 años de historias antes de dormir, de conversaciones honestas, de descubrir quién era realmente mi nieto cuando no estaba actuando bajo la supervisión constante de adultos que habían estructurado cada minuto de su vida. El segundo día trajo su propio conjunto de revelaciones. Sebastián se despertó temprano, pero en lugar de llorar o pedir por Carmen como había temido, simplemente se acercó a mi habitación y se quedó parado junto a mi cama hasta que abrí los ojos. «Buenos días, abuela», me dijo con una sonrisa que me derritió el corazón. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? ¿Sí?» Los monstruos se convirtieron en mariposas. Desayunamos juntos en la pequeña mesa junto a la ventana, desde donde se veía el parque del barrio. Le preparé tostadas con mermelada casera de fresa que había hecho el verano anterior, y él me ayudó a preparar café, fascinado por la vieja cafetera que silbaba al hervir. «¿Por qué tu café huele diferente?», me preguntó. «Porque lo hago con amor», respondí. Y aunque sonaba cursi, era la verdad. «Carmen hace café en una máquina que hace mucho ruido», me contó. «Y mami siempre dice que está muy fuerte. ¿Y tú qué piensas del café? Nunca me han dejado probarlo». Bueno, hoy es tu día de suerte. Le preparé un café con leche, más leche que café, endulzado con una cucharadita de azúcar. Lo probó con la seriedad de un catador profesional y luego sonrió. «Está rico. ¿Por qué no me dejaban probarlo?». A veces los adultos pensamos que sabemos qué es mejor para los niños, pero nos olvidamos de preguntarles qué quieren ellos. Después del desayuno salimos al parque. Era un día hermoso de primavera, con el sol calentando lo suficiente como para estar cómodos, pero no tanto como para buscar sombra. Sebastián corrió hacia los columpios con una energía que no había visto en él durante nuestras visitas formales en casa de Andrés. «Empújame, abuela, más alto». Lo empujé en el columpio, escuchando su risa cristalina mezclarse con el sonido del viento en los árboles. Había otros niños en el parque, y naturalmente comenzó a interactuar con ellos de una manera que me sorprendió. En casa de sus padres,
Las interacciones sociales estaban cuidadosamente orquestadas. Playdates programadas con niños de familias apropiadas, actividades supervisadas donde cada intercambio era monitoreado. Aquí, en este parque público de barrio, Sebastián simplemente jugó, se ensució las rodillas, compartió el tobogán con un niño que hablaba solo español, ayudó a una niña más pequeña a subir las escaleras del juego infantil. Era como ver florecer una parte de él que había estado dormida. Abuela, ¿puedo jugar en la arena?, me preguntó, señalando el arenero donde varios niños construían castillos y túneles. En casa de Valeria, la respuesta habría sido no. La arena era sucia, los otros niños no conocidos, el riesgo de infecciones o accidentes demasiado alto. Pero yo recordaba a mis propios hijos jugando en la arena. Recordaba cómo esos momentos de libertad habían sido fundamentales para su desarrollo. Claro que sí, le dije. Pero si te ensucias mucho, tendremos que bañarte cuando lleguemos a casa. ¿Está bien? Se sumergió en el arenero con la misma intensidad con la que había atacado las quesadillas el día anterior. Construyó castillos, cavó túneles, se ensució las manos y la ropa, y se divirtió como no lo había visto divertirse nunca. Una madre joven que estaba sentada en el banco al lado del mío sonrió mientras observaba a Sebastián. ¿Es su nieto?, me preguntó. Sí, respondí, sintiendo una calidez en el pecho al poder decirlo con orgullo. Se nota que lo disfruta mucho. Muchos niños de su edad ya están demasiado estructurados para jugar así. Demasiado estructurados. Sin saberlo, esa mujer había puesto el dedo en la llaga. Sebastián había sido tan cuidadosamente programado que había perdido la capacidad natural de simplemente ser un niño. Esa tarde, mientras él tomaba una siesta en la habitación de Andrés, yo reflexioné sobre lo que estaba observando. En solo 2 días, había visto más de la verdadera personalidad de Sebastián que en 3 años de visitas controladas. Era curioso, creativo, empático y sorprendentemente resiliente. Pero también había signos de la rigidez que su crianza estructurada había impuesto. Pedía permiso para todo, se disculpaba por el más mínimo desorden y a veces se quedaba paralizado ante opciones simples, como si no estuviera acostumbrado a tomar decisiones por sí mismo. El teléfono sonó mientras él dormía. Era Andrés, llamando desde Barcelona. ¿Cómo está todo, mamá? Perfecto, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, esa palabra tenía un significado real para mí. ¿No ha preguntado por Carmen? ¿No ha llorado? No ha mencionado a Carmen ni una sola vez. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Eso es sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Está conmigo, su abuela. Estamos conociéndonos. Sí, claro. Es solo que, bueno, él siempre ha sido muy apegado a Carmen. ¿Apegado? ¿O simplemente dependiente de la única figura de cuidado constante que se le había permitido tener? ¿Cómo está la madre de Carmen?, pregunté, cambiando de tema. Grave. Carmen dice que probablemente necesite quedarse al menos 2 semanas más. 2 semanas más. Mi corazón dio un salto de alegría que traté de moderar en mi voz. Bueno, no te preocupes. Sebastián y yo estaremos bien. ¿Estás segura? Porque si es demasiado trabajo... No es trabajo, Andrés, es amor. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. Había algo en el tono de Andrés que me molestaba, como si se sorprendiera de que su propio hijo pudiera estar bien sin la presencia de una nana pagada. Como si mi capacidad para cuidar a mi nieto fuera una incógnita en lugar de una certeza. Esa noche, mientras cenábamos espaguetis que Sebastián había ayudado a preparar y que habían resultado más parecidos a una obra de arte abstracto que a una comida, mi nieto me hizo una pregunta que me dejó sin aliento. Abuela, ¿por qué nunca vienes a mi casa a cenar? La pregunta era inocente, pero cargada de una percepción que no había esperado de alguien tan pequeño. ¿Te gustaría que fuera a cenar a tu casa más seguido?, le pregunté. Sí. Podrías enseñarle a Carmen a hacer quesadillas en triángulos y podrías contarle a mami las historias de los cuadros.
Tal vez algún día, le dije, aunque ambos sabíamos que ese día probablemente nunca llegaría. ¿Por qué Carmen nunca me cuenta historias como tú? Tal vez porque nunca le has pedido que lo haga. Se lo pedí una vez. Me dijo que las historias inventadas no eran educativas. No eran educativas. Como si la imaginación fuera algo peligroso, algo que debía ser controlado y canalizado en lugar de celebrado y nutrido. Esa noche, antes de dormir, Sebastián me pidió que le contara otra historia. Pero esta vez quería participar. Cuéntame una historia donde yo sea el héroe, me pidió. Y así nació la historia de Sebastián el Valiente, un niño con rizos dorados que podía ni hablar con los animales y convertir los monstruos en amigos. Le conté cómo había salvado a un dragón que estaba triste porque nadie quería jugar con él. Cómo había ayudado a una familia de ratones a encontrar su hogar perdido. Cómo había enseñado a los mayores que a veces los niños saben cosas importantes que los adultos han olvidado. ¿Esa historia es real?, me preguntó cuando terminé. Todas las historias son reales si las creemos lo suficiente, le respondí. Entonces quiero que sea real. Ya lo es, mi amor, ya lo es. El tercer día marcó un punto de inflexión. Sebastián se despertó cantando una canción que habíamos inventado juntos la noche anterior, sobre un gato que tocaba la guitarra y un ratón que bailaba flamenco. Su voz llenaba mi pequeño apartamento de una alegría que no había experimentado desde que mis propios hijos eran pequeños. Durante el desayuno me contó un sueño que había tenido. Soñé que vivía contigo para siempre, abuela, y que tenías un jardín grande donde podía plantar flores que cantaban. ¿Flores que cantaban?, pregunté sonriendo. Sí, y cada color tenía una canción diferente. Las rojas cantaban canciones de amor, las amarillas canciones de sol y las moradas canciones de magia. La imaginación que había estado reprimida durante 3 años estaba floreciendo como las flores de su sueño. Cada día descubría nuevas facetas de su personalidad. Era un contador de historias nato, tenía un oído musical excepcional y poseía una empatía sorprendente para su edad. Esa mañana, mientras jugábamos en el suelo de la sala con los bloques de madera, el teléfono sonó. Era Valeria. «Esperanza, ¿cómo está Sebastián?». Su voz sonaba tensa, más tensa de lo usual. «Está muy bien. Ahora mismo está construyendo un castillo para dragones amigables». «¿Dragones amigables?». Había una nota de desaprobación en su voz. «Esperanza, espero que no le estés llenando la cabeza con fantasías». Carmen siempre ha sido muy cuidadosa de mantener las actividades de Sebastián basadas en la realidad. Los niños necesitan fantasía, Valeria. Es parte de su desarrollo natural. Bueno, supongo que por unos días no hará daño. ¿Ha preguntado por mí? La pregunta me sorprendió por su vulnerabilidad implícita. Por primera vez en 3 años, Valeria sonaba insegura. Claro que sí, mentí piadosamente. Todos los días. Bien. Escucha, tengo noticias sobre Carmen. Su madre está peor de lo que pensábamos. Probablemente necesite quedarse al menos un mes más. Un mes. Las palabras resonaron en mi mente como campanas de victoria. ¿Un mes completo? Tal vez más. Y Esperanza, necesito pedirte otro favor. Esperé, sabiendo que lo que venía a continuación podría cambiar todo. Mi presentación no salió como esperaba. Perdimos la cuenta y ahora tengo que viajar a Nueva York para reunirme con otros socios potenciales. Serían 2 semanas más. 2 semanas más además del mes que Carmen necesita. Sí, sé que es mucho pedir, pero realmente no tenemos otra opción. Y Sebastián parece estar bien contigo. Parece estar bien, como si fuera una sorpresa que un niño pudiera estar bien con su abuela. Está más que bien, Valeria. Está floreciendo. Eso es maravilloso. Gracias, Esperanza. Realmente te lo agradezco. Después de colgar, me quedé sentada en el silencio de mi pequeña cocina, procesando lo que acababa de suceder. 6 semanas. Tal vez más. 6 semanas para conocer realmente a mi nieto, para que él me conociera a mí, para construir una relación
que había sido negada durante tanto tiempo. Sebastián apareció en la cocina, arrastrando su manta. ¿Quién era en el teléfono?, preguntó. Tu mami. Dice que te manda muchos besos. ¿Cuándo va a venir a visitarme? En unas semanas. Mientras tanto, ¿qué te parece si hacemos algo especial hoy? ¿Qué clase de especial? Miré hacia la ventana, donde el sol brillaba con esa promesa de aventura que solo tienen los días perfectos. ¿Qué te parece si vamos al zoo? Los ojos de Sebastián se iluminaron como fuegos artificiales. ¿En serio? ¿Puedo ver los leones? Puedes ver todos los animales que quieras. La pregunta me atravesó el corazón como una flecha, porque sabía que cuando Valeria regresara, cuando Carmen volviera de su viaje, todo volvería a como era antes. Las visitas espaciadas, las rutinas estructuradas, la música silenciada. No lo sé, mi amor, le dije honestamente, pero siempre recordarás cómo tocar. Y recordaré las historias que me contaste. Las historias se quedan aquí, dije, tocando su corazón. Nadie puede quitártelas. Esa conversación me mantuvo despierta toda la noche. Por primera vez desde que Sebastián había llegado a mi casa, enfrenté la realidad de que nuestra situación era temporal, que eventualmente tendría que devolverlo a un mundo donde su curiosidad sería canalizada, su creatividad estructurada y su espontaneidad programada. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a Andrés. Mamá, ¿cómo están las cosas? Necesito hablar contigo, Andrés, en persona. ¿Está todo bien? ¿Sebastián está bien? Sebastián está mejor que bien. Está floreciendo. Y eso es precisamente de lo que necesito hablar contigo. No entiendo. Ven a casa esta tarde. Trae a Valeria si quiere. Hay cosas que necesitan ver. Esa tarde, cuando Andrés llegó sin Valeria, que estaba demasiado ocupada preparando su viaje, encontró a Sebastián en el suelo de la sala, construyendo un castillo elaborado con bloques de madera, mientras me contaba una historia épica sobre un príncipe que convertía a los dragones malvados en bibliotecarios. «Papá, mira lo que hice», exclamó Sebastián corriendo hacia Andrés con una sonrisa radiante. «Es un castillo con una biblioteca para dragones que leen cuentos a los niños». Andrés se quedó inmóvil observando a su hijo con una expresión que no pude descifrar completamente. Había sorpresa, pero también algo más profundo. Reconocimiento, tal vez, como si estuviera viendo por primera vez quién era realmente Sebastián cuando no estaba siendo moldeado por expectativas externas. ¿Tú inventaste esa historia?, le preguntó a Sebastián. Sí, la abuela me enseñó que puedo inventar todas las historias que quiera. ¿Quieres que te cuente una? Durante la siguiente hora, Andrés escuchó a su hijo contar historias, tocar la guitarra desafinada, mostrarle los dibujos que había hecho y explicarle en detalle las aventuras que habíamos tenido en el zoo, en el parque, en la cocina. Cuando Sebastián se fue a jugar al patio, Andrés se sentó pesadamente en mi sofá. Nunca lo había visto así, admitió, así como, tan libre, tan él mismo. Así es como son los niños cuando se les permite ser niños. Pero Carmen dice que la estructura es importante, que la disciplina... Andrés, lo interrumpí. ¿Recuerdas cómo eras cuando tenías su edad? Claro. ¿Recuerdas las historias que inventabas, los juegos que creabas, las aventuras que vivías en tu imaginación? Sí. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando podías hacer esas cosas? Andrés se quedó callado por un largo momento. Recuerdo que me sentía vivo. Sebastián se siente vivo aquí, Andrés. Por primera vez en su vida se siente vivo. ¿Qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Solo te estoy diciendo lo que veo. Tu hijo tiene un espíritu hermoso, creativo, curioso. Pero ese espíritu está siendo sofocado por tanta estructura, tanta perfección, tanta control. Valeria solo quiere lo mejor para él. Lo sé. Pero a veces lo que pensamos que es lo mejor no es lo que realmente necesita el niño. Andrés se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde podía ver a Sebastián en el patio,
persiguiendo mariposas con una red improvisada hecha con una cuchara de cocina y un pañuelo. ¿Qué sugieres que hagamos? Sugiero que le preguntes a tu hijo qué lo hace feliz, realmente feliz. Y luego pienses si eso es compatible con la vida que le estás ofreciendo. Esa noche, después de que Andrés se fuera, Sebastián y yo tuvimos una de nuestras conversaciones más profundas mientras preparábamos la cena. «¿Mi papá está triste?», me preguntó mientras cortaba zanahorias con un cuchillo de plástico. «¿Por qué piensas eso?». Tenía esa cara que pone cuando mami y él hablan en voz baja después de que yo me voy a dormir. Los niños ven todo, absorben todo, sienten todo. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, le expliqué. Como decidir si puedo quedarme contigo. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Te gustaría quedarte conmigo? Me gusta estar contigo. Me gusta quién soy cuando estoy contigo. ¿Y quién eres cuando estás conmigo? Soy Sebastián, el que cuenta historias y toca la guitarra y hace preguntas y no tiene miedo de ensuciarse. ¿Y quién eres en casa? Se quedó pensativo por un momento, moviendo las zanahorias en círculos en su plato. Soy Sebastián, el que hace lo que Carmen dice y no molesta a mami cuando está trabajando y siempre se lava las manos antes de tocar cualquier cosa. ¿Cuál Sebastián te gusta más ser? Este Sebastián, el que está contigo. Esa noche, después de acostar a Sebastián, llamé a Andrés. Necesitas hablar con Valeria, le dije sin preámbulos. ¿Sobre qué? Sobre el tipo de vida que le están dando a Sebastián. Sobre lo que realmente necesita para ser feliz. Mamá, no puedo simplemente cambiar todo porque Sebastián haya tenido unas buenas semanas contigo. No son solo unas buenas semanas, Andrés. Es la primera vez en su vida que es realmente él mismo. ¿Y qué propones? ¿Que vivamos como tú? ¿Que despidamos a Carmen? ¿Que Valeria deje su carrera? Propongo que encuentren un equilibrio. Que le den espacio para ser niño. Que le permitan explorar, crear e imaginar. Que no programen cada minuto de su día. Es más complicado de lo que piensas. ¿Más complicado que criar a un niño infeliz? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. No sabía que era infeliz. Ahora lo sabes. 2 días después, Valeria regresó de Nueva York. Llegó a mi casa sin avisar, con tacones altos que resonaban en las escaleras de mi edificio como una declaración de guerra. Sebastián estaba en la cocina conmigo, ayudándome a preparar galletas, cuando escuchamos el timbre. Tenía harina en las mejillas, chocolate en los dedos y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. «¡Mami!», gritó cuando abrí la puerta, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Valeria se agachó para abrazarlo, pero inmediatamente notó su estado. «Sebastián, estás sucio», dijo, sacando un pañuelo de su bolso. «¿Qué has estado haciendo?» «Cocinando con la abuela. Estamos haciendo galletas que parecen estrellas». «¿Galletas?» «Sebastián, sabes que no puedes comer dulces antes de la cena, pero son galletas especiales», protestó. «Tienen amor adentro». Valeria me miró por encima de la cabeza de Sebastián y en sus ojos vi una mezcla de agradecimiento y desaprobación. «Esperanza, muchas gracias por cuidar de Sebastián. Sé que ha sido mucho trabajo». «No ha sido trabajo», repliqué. «Ha sido un regalo. Bueno, estoy segura de que está ansioso por volver a casa, ¿verdad, Sebastián?» Sebastián se alejó de ella y me miró con ojos llenos de confusión. «¿Tengo que irme ahora? Tu mami te extrañó mucho», le dije con cuidado. «Quiere que vuelvas a casa con ella. Pero puedo venir a visitarte mañana». «Sebastián», intervino Valeria, «Carmen regresa la próxima semana. Tendremos que retomar nuestras rutinas normales. Pero puedo seguir tocando la guitarra. No creo que tengamos espacio para una guitarra en casa. ¿Y puedo cocinar galletas contigo, mami?» «Sebastián, sabes que no me gusta cocinar. Es para eso que tenemos a Carmen». Vi cómo la luz se apagaba gradualmente en los ojos de mi nieto. Era como ver una flor marchitarse en cámara lenta. «¿Puedo quedarme con la abuela solo un día más?», preguntó con una voz pequeña. «Ya has estado aquí suficiente tiempo. Es hora de volver a casa». Sebastián me miró con una expresión que me rompió el corazón. Era la mirada de alguien que había probado la libertad y ahora tenía que volver a una jaula dorada. «Abuela,
¿Puedo llevarme una de las galletas? Claro que sí, mi amor. Puedes llevarte todas las que quieras. Envolvimos las galletas en papel de aluminio mientras Valeria esperaba impaciente en la sala. Sebastián guardó algunas en su mochila, pero me entregó una en forma de estrella. Esta es para ti, me dijo, para que me recuerdes cuando no esté aquí. Yo nunca te voy a olvidar, Sebastián, nunca. ¿Y seguirás contando historias aunque yo no esté aquí para escucharlas? Las guardaré todas para cuando vuelvas. ¿Prometes que volveré? Esa pregunta me destrozó, porque no podía prometerle algo que no dependía de mí. Prometo que siempre estaremos conectados aquí, le dije, tocando su corazón. No importa dónde estés. Valeria se llevó a Sebastián esa tarde. El apartamento se quedó silencioso de una manera que no había experimentado en semanas. Sus juguetes seguían esparcidos por el suelo, sus dibujos pegados en la nevera, su olor aún impregnado en las sábanas de la cama. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Sebastián cuando se dio cuenta de que tenía que irse. La resignación en sus pequeños hombros, la manera como se había aferrado a mi mano hasta el último momento. 3 días después, Andrés me llamó. Carmen regresó ayer, me informó. ¿Cómo está Sebastián? Ha estado diferente, más callado. No come bien. Anoche tuvo una pesadilla y llamó por ti. ¿Y qué le dijeron? Valeria le dijo que las pesadillas eran normales después de cambios en la rutina. Andrés, ¿no ves lo que está pasando? Veo a un niño que se está adaptando. Ves a un niño que está perdiendo una parte de sí mismo. Hubo una pausa larga. ¿Qué quieres que haga, mamá? Quiero que seas el padre que sé que puedes ser. Quiero que pelees por la felicidad de tu hijo. Es complicado, lo sé, pero él vale la pena la complicación. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Volví a las visitas espaciadas, a los encuentros supervisados, a ver cómo mi nieto se convertía gradualmente en esa versión controlada de sí mismo. Pero había algo diferente ahora. Había un conocimiento en sus ojos, una memoria de lo que había sido posible. Un domingo, durante una de mis visitas, Sebastián me susurró mientras Valeria estaba en la cocina. Abuela, ¿puedes contarme la historia de Sebastián el Valiente? ¿Aquí? Pregunté, mirando alrededor del salón impecable. Sí, pero en voz baja, como un secreto. Y así, en susurros, le conté la historia de un niño valiente que había aprendido que la magia vive dentro de nosotros y que nadie puede quitárnosla, sin importar cuántas reglas nos impongan o cuántas rutinas nos estructuren. ¿Sebastián el Valiente sigue existiendo?, me preguntó. Siempre existirá, le aseguré. A veces solo necesita esperar el momento correcto para salir. 6 meses después de que Sebastián regresara a casa, Andrés me llamó con noticias inesperadas. Mamá, Valeria y yo hemos estado hablando sobre Sebastián, sobre lo que necesita, y queremos hacer algunos cambios. Carmen va a trabajar solo medio tiempo. Sebastián va a pasar las tardes contigo 3 días a la semana. ¿En serio? Y estamos pensando en buscar actividades más flexibles para él, tal vez clases de música. ¿Qué provocó este cambio, Sebastián? Él siguió pidiendo por ti, siguió contando tus historias, siguió hablando de las galletas en forma de estrella y de la guitarra desafinada. Y nos dimos cuenta de que estaba guardando una parte de sí mismo que solo salía cuando hablaba de ti. Lloré esa noche. Lloré de alivio, de alegría, de gratitud, porque había aprendido que a veces, cuando amamos lo suficiente, cuando luchamos lo suficiente, cuando esperamos lo suficiente, las cosas pueden cambiar. No era perfecto. Valeria seguía siendo Valeria y Carmen seguía siendo Carmen. Pero ahora había espacio para la abuela también. Espacio para las historias, para la música desafinada, para las galletas en forma de estrella y para el amor que no necesita estructura para existir. Sebastián ahora tiene 6 años. Viene a mi casa 3 tardes a la semana y esas tardes son pura magia. Toca la guitarra, que ahora está afinada. Cuenta historias cada vez más elaboradas. Cocina conmigo.
y me enseña cosas nuevas todos los días. A veces, cuando estamos sentados en el suelo de la sala, construyendo castillos o inventando canciones, me pregunto qué habría pasado si Carmen nunca hubiera tenido que viajar, si nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer realmente a mi nieto, si nunca hubiera luchado por nuestro derecho a amarnos. Pero no me detengo mucho en esos pensamientos. Prefiero enfocarme en el presente, en el sonido de la risa de Sebastián llenando mi casa, en la manera como sus ojos brillan cuando me cuenta sobre su día, en cómo me abraza sin pedir permiso. Ayer me preguntó, abuela, ¿por qué no pudimos estar juntos antes? Porque a veces las mejores cosas valen la pena esperar, le respondí. ¿Como las galletas en el horno? Exactamente como las galletas en el horno. Hoy, mientras escribo esto, puedo escuchar su voz en el patio, cantando una canción que inventamos juntos sobre un dragón que aprendió a tocar la guitarra. En unas horas vendrá corriendo a contarme sobre su día, y yo le contaré una historia nueva, y cocinaremos algo juntos, y por unas horas más, el mundo será perfecto. Me dijeron que no me necesitaban para cuidar a mi nieto hasta que se quedaron sin nana. Pero lo que aprendí es que no se trataba de que me necesitaran. Se trataba de que yo necesitaba ser su abuela, y él necesitaba tener una abuela que lo amara sin condiciones, sin estructuras, sin límites. A veces el amor tiene que esperar su momento. Pero cuando llega, cuando finalmente se le permite florecer, es más hermoso de lo que jamás imaginamos.